Shalom, shalom. Vamos a continuar con el tema de el Talmud esencial. Vamos a ver en este video la ley oral de la primera generación. Desde tiempo antiguo, el pueblo judío siempre ha vivido de acuerdo a a las leyes del código mosaico, por una número cantidad de generación, particularmente desde los días de los jueces hasta el primer tiempo del templo, que fue aproximadamente del año 950 hasta el año 586 ante la era común. Estas leyes no eran siempre observadas estrictamente, pero su violación, sin embargo, logró alcanzar ciertas proporciones que implicaba el rechazo de este código en favor de otros sistemas de legislación. A través del pueblo a veces transgredía y se acercaba a lo del profeta, un sistema que en sí estaba eh, más amplio. Vamos a ver esto sobre el pueblo que transgredía y que eran reprochados por los profetas y sus pecados menores y pecados normal. Estos continuaban a ser tomados ellos mismos como algo que estaban ellos supuestos a hacer, como con ataduras insolubles, como cuerpo de la ley entera, que en sí era concedido por ellos por revelación divina. Esto explica la razón por la cual la Torah se estudia y se observa, aun cuando en épocas muy dificultosas, eras trágicas, todavía se guardaba. Aún desde el primer vez, de primera generación, la ley oral, llamado Torah Sheba'al, acompañado con la ley escrita, la Torah Shekitav, es decir, la ley escrita. Sabemos que estos son dos aspectos que ocurrió en un desarrollo de explicar lo que estaba en la ley escrita de una forma oral. Sabemos muy poco de los orígenes y el desarrollo temprano de la ley oral, pero diciendo que la información de la cultura y la vida espiritual fue durante el primer templo, en la era que casi era muy esparsa las enseñanzas. Pero varios, se puede decir, indicaciones hallamos en la Biblia que podemos acertar cómo la ley oral se desarrolló y se interpretó en complemento con la legislación escrita. Es muy claro que en el principio todo código de ley tiene que ser acompañado por una tradición oral. En el primer lugar, la ley oral, o mejor dicho, la tradición oral, es inherente el acto de transmitir el uso de las palabras y en varias preservaciones del estudio del lenguaje. Toda idea, sea palabra en ley escrita, tiene que ser traído de generación a generación y explicado a los jóvenes, donde hallamos que cada palabra hoy en día se concierne. También ocurre automáticamente como parte de la transmisión normal del lenguaje viviente, pero son mucho más raros que las palabras que se elucida especial. Además, hallamos que sociedades conservativas, lenguajes se involucran y cambian en documentos escritos de una era que puede ser muy no clara para la próxima generación. Es decir, tenía que haber clarificación de lo que se está transmitiendo. Y mientras que el pueblo judío hablaba, la Biblia escrita hebrea transmitía lo que era llevado a cabo en una forma muy fácil, pero aún entonces una tradición oral, ley oral, era necesario para preservar el significado de las palabras. Lo básico y vocabulario simple era preservado por la mayoría de los siglos y nunca levantó controversia de sus malentendidos, pero menos palabras comunes, por ejemplo, como los nombres denotando objetos, plantas, animales, y por lo tanto no eran descifrables, sino que eran sin un trasfondo de tradición oral. Los eruditos judíos se obligaban a admitir desde temprano tiempo que habían ciertas palabras en el Pentateuco o Torá, tales como los nombres de animales, eran desconocidos para ellos y por lo tanto incapaz de identificarlo.
y así lo indica aún en muchos de los comentarios. En caso que palabras no eran explicadas al estudiante o tampoco al anciano, en la cual actualmente indicaba el objeto y los nombres en sí, su significancia puede ser preservado por un tiempo largo. Esta obra básica de la ley oral, por lo tanto, fue transmitido significando las palabras. Haya ocasión fácilmente entendido, también eran menos claros. Cuando el texto de la Torah se refería, por ejemplo, como dice en el Levítico 23:40, que era un burujón de árboles profundos. Por ejemplo, el término no se puede ser aplicado de forma lingüística, hablando que un número de especies botánicas estaba envuelto en lo que es en el burujón de árboles. Por lo tanto, era necesario de cada par, de cada maestro, explicarle al estudiante lo que se refería en cuanto al árbol de Mitter, mito que usamos para lo que es Sukkot. También, por ejemplo, textos que hablan sobre las falacterías, los tefilín, los totafot. Los maestros de tiempo antiguo estaban obligados a explicar de que cada uno de estos temas o objetos, conocidos como tefilín, que eran los que ponemos en la cabeza y en el brazo, se usaba, cuál era la forma de usarlo, cómo parecían, cómo se preparaban. Estas elucidaciones en sí conlleva de una generación a otra constituir en una faceta de la ley oral y algo crucial de gran entendimiento y por lo tanto sobrevivencia. De otra forma se necesitaba también ir más allá del primer paso, de la primera faceta. Y esto uno lo puede definir con las palabras y los conceptos que están grabados en la Torá. Valores y costumbres que inevitablemente cambian, nuevos problemas surgieron y por lo tanto llegaron a ser esenciales definir precisamente el significado de esas palabras. Por ejemplo, está declarado en los 10 mandamientos que el séptimo día es el sábado del Señor vuestro Dios y que no hará ninguna obra o labor, como dice en Éxodo 20, verso 10. En cada edad, esto inmediatamente surgió preguntas prácticas, como, por ejemplo, cómo se va a definir esta palabra labor o obra, cuál es la definición que encubre todo esto o que lo excluye. La Torá explícitamente nombra ciertos labores que están prohibidos en el sábado, por ejemplo, ladar, por ejemplo, cosechar, encender fuego, hornear, cocinar, etc. Pero cada generación ponía sus propias preguntas a las actividades no familiares a las generaciones anteriores. Y por lo tanto dice que habitarás en cabaña por 7 días. Levíticos capítulo 23, verso 42. Los estudiantes entonces tenían que preguntar a sí mismos, ¿cómo vamos a definir cabañas? Estos son periodos en los cuales significa el término del conocimiento común, por la cual la vida era estática y cada generación emulaba a sus predecesores. Por inquirir en casos marginal, esta palabra o innovaciones que pueden surgir en cada época. Precisamente a esta definición no se necesita en detalles explícitos de legislación, pero se deriva de una forma común que la gente pueda aprender y de esta forma entender que deben de comportarse de una cierta forma o por las eventualidades. Los sabios de cada generación trató de dar a estas tradiciones forma y comprensión a través de ciertos decretos generalizados en forma abstracta. Sin embargo, hay otra obra que tiene que ver con la ley oral, que va de mano a mano con lo que es la parte escrita, que se relaciona con las leyes basadas sobre las costumbres populares, generalmente conocidos como los detalles de los textos bíblicos. Y es aquí donde aprendemos a través de la ley o la tradición oral, que es lo que dice el pasaje,
Cuando la Torá habla, por ejemplo, de matanza de animal, por ejemplo, y dice, y matarás al ganado de vuestro de vuestras animales, yo te mando a ti hoy. Deuteronomio 12, verso 21. El mandamiento se refiere en relación a la tradición oral, y el texto determina que un hombre divorciando a su esposa tiene que escribirle a ella lo que se llama un Sefer Kritut, un bill de divorcio, una carta de divorcio. Este táctico se asume que hay varias formas en las cuales el divorcio puede ser escrito, tal como un bill de divorcio, que es un fenómeno común. Todos estos hechos traen lo que es dentro del dominio de la ley oral, y esto nos lleva a memorizar con el fin de ayudar a la comunidad que observa estos preceptos que fueron dados por ley escrita. Es decir, que la ley oral te da la interpretación y la metodología de cómo hacer lo escrito, lo que nos explica. Y por esto la transmisión formal obviamente aumenta en el tiempo que pasó. Desde la primera generación, después de la revelación divina sobre el monte Sinaí, la comunidad entera sabía, conocía el significado y la intención de cada declaración, y por lo tanto sería algo superfluo de estar involucrado en diseminación deliberadamente de tal conocimiento. A través del curso, la tendencia natural de los padres era instruir a sus hijos de no tener que ser algo sufrido en cuanto a esta área. La educación llegó a ser algo de asunto deliberada y estudio formal. Y aquí aprendemos que los jóvenes aprendieron de los ancianos, de los sabios, de los maestros, y ambos eran los hechos básicos y su interpretación elaborado de un maestro a su nuevo discípulo y viceversa. Es así como llegaron a llegar a la teoría en la práctica. Ahí hallamos también el código mosaico, que cualquier otro cuerpo de ley se requiere lo que es se puede decir, un fundamento de comprensión de los problemas que tienen que ser tratados y vivir la tradición en vida. Como eruditos de la Torá, estaban ambos envueltos en lo que es la ley escrita, como la ley oral, que fue autorizado y calificado a través de la transmisión de ambos. La Torá en sí mismo denota que hay la posibilidad que se puede surgir el problema que no puede ser resuelto simplemente por una lectura sobre encima del pasaje, del texto, o llamado para que haya más conocimiento del aspecto del erudito. Y aquí es donde surgen los problemas más difíciles entre juzgar entre vuestra sangre y sangre, entre lo que es el reclamo de uno al otro, entre lo que es el azote de uno y el otro, aún entre el asunto de controversias en vuestras moradas. Y por lo tanto surge que hay que levantar y por lo tanto poner que el Señor vuestro Dios te escoge, lo que es el lugar donde se habría de reunirse. Y aún cuando vemos que llega a lo que es el lugar a los sacerdotes y los levitas a juzgar, serán en esos días que cuando inquieren de ti, deberás mostrarle la sentencia final, es decir, la decisión final. Eso lo hallamos en Deuteronomio capítulo 17, verso 8 al 9, donde hallamos la fuerza de la ley oral dado a los mismos líderes, que ellos tienen lo que es esa habilidad de poder interpretar, según la ley oral, lo que dice el pasaje, y esa es la decisión según la situación particular. En el primer templo, en la era del primer templo, se menciona Tofsei Torah, aquellos que aprendieron la Torah. Eran gente que se estaban involucrando en el estudio de la Torah y su interpretación. Al principio del segundo templo, en la era cuando Ezra, el escriba, leyó en voz alta al pueblo la Torá en el año 445 antes de la era común,
Un grupo de levitas se pondría de pie a su lado con el fin de exponer en forma detallada la significancia del texto que se acabó de leer. Ella, que era un sacerdote y un escriba del primer sabio, uno de los primeros sabios, todos estudiaron y interpretaron la Torá y enseñaron al pueblo la significancia de cada palabra y cada expresión para identificarlo por nombre. Y fue él, y así sucedió, que en sí preparó a otros escribas en la ley de Moisés, y el Señor Dios de Israel la había dado. Esto según Ezequiel capítulo 7, verso 6. Aquí hallamos, para que sepan, el fundamento, posición que la ley oral se basa en la ley escrita, y sí, tiene la autoridad. La ley oral, lo que ellos dicen, la ley de los rabinos, tiene la autoridad de la ley escrita, y cualquier persona que dice que no acepta la ley de oral, tampoco está aceptando la ley escrita, porque rechaza lo que es el proceso de la tradición que le dio al pueblo esa facilidad de poder seguir y aplicarse a la Torá. Por esto él se preparó su corazón para buscar la ley del Señor y hacerlo, y enseñar a todos en Israel seguir el mismo proceso y escudriñar sus estatutos y sus juicios, como dicen en Esdras, capítulo 7, verso 10. Y él fue, por lo tanto, el precursor de la edad del escriba anónimo, el periodo conocido en la historia judía como la era del Knesset Gedolá, la gran asamblea. La gran asamblea, como veremos más tarde, fue que compuso o editó o trajo junto todos los libros de la Biblia o la Biblia hebrea. En esta era se correspondía aproximadamente en el periodo del regente de los persios sobre la tierra de Israel, alrededor del año 539 a 332 antes de la era común, y era bien conocido su crónica. Exactamente la naturaleza de la gran asamblea no es muy claro, aunque era una institución permanente con lo que es el brazo legislativo y el poder ejecutivo. Meramente el nombre en general era para todos los eruditos de un periodo particular. En hecho, era con pocas excepciones que los nombres sabios y las personalidades sobresalientes eran de la edad de eras no conocidas. Al mismo tiempo, hallamos que había una nube de obscuridad que se desarrolló en las actividades de los miembros de la gran asamblea, y nada es conocido de su conducta o metodología. Pero, como vemos, culturalmente y espiritualmente hablando, este periodo era decisivo entre uno de los anales del pueblo judío, y fue dado el judaísmo su definición, si se puede decir, su trabajo de obra, ambos únicos, bien definido, y su parte espiritual, por la cual el pueblo sobrevivió, aparte de los cambios y modificaciones hechas a través de siglos en la Tierra Santa y en la diáspora. El trabajo de la Gran Asamblea era de conectar las actividades de los sabios del tiempo con aquellos que eran conocedores de las apelaciones generales de los escribas, los sofrim, que eran los que escribían. Y el Talmud dice que fueron llamados así por causa que ellos contaban cada de las letras de la Torá. La palabra sofer en hebreo significa escritor, pero también significa contador. Es decir, contaban las letras como también lo escribían. Cada letra tiene un valor numérico, también tiene inversas entendimiento. Por eso la palabra en hebreo es tan rico, porque tienen múltiple dimensión cada letra. Al declarar esto se entendió de una forma muy clara y literal que los miembros de la Gran Asamblea en sí colectaron todas estas escrituras y decidieron qué libros habría de ser canonizados en la Biblia, qué capítulo habría de ser parte de ese libro seleccionado, y qué parte de la Biblia era definitivo,
su forma, su estilo. En compleción cuando completaron la Biblia, cuando digo la Biblia me estoy refiriendo de Génesis a Malaquí, no lo que hoy en día se llama por ahí Nuevo Testamento, eso era totalmente, ni existía. Y por lo tanto el proyecto más grande de la Gran Asamblea es marcar desde el principio del reino de la ley oral. Una vez que esta obra de canonizar las escrituras eran completado, fue aceptado como la Biblia y la autoridad central del pueblo judío, en la cual hasta el día de hoy se halla. Los escribas eran enfrentados a la obra de establecer el orden de la ley oral, un cuerpo masivo de lo que eran leyes acumuladas a través de los siglos, con multiformas y diversificación, no arreglado de una forma muy fácil de estudiar. Y por lo tanto los escribas comenzaron a presentar estudios a través cuyas tradiciones oral estaban presentes, la cual incluye interpretación, costumbres, precedentes legal y sus logros conectándolo con la tradición de sus escritos de la ley. Y fue estos escribas que estaban involucrados en el método del Midrash Halajá, lo que es la Halajá exégesis y sus métodos de aprender, derribando lo que es la Halajá de los textos bíblicos ellos mismos, reconciliando lo que es aparente contradicciones textuales, interpretaciones enigmáticas o declaraciones enigmáticas, y analizando y resolviendo problemas a través de lo que es el texto por lectura perusal. Ellos trataron de hallar formas para introducir a ello el orden de los materiales masivos para facilitar una transmisión sistemática. La Gran Asamblea se ocupó en sí mismo de crear numerosas nuevas ordenanzas que la necesidad surgía. Y es aquí donde se le llama a la comunidad judía en Judea al principio del segundo templo, en la cual consiste a grupos regresando al exilio de Babilonia y sus remanentes que atendían a la población indigente. Diferentes grandes composiciones y estructuras de la comunidad del primer templo, aunque se podían trazar lo que es las antiguas divisiones tribales que se mantenían, no ya era de gran significancia. El Estado ya no dividía entre diferentes partidos, así decirlo. No podían los sacerdotes ni los levitas habitar en las ciudades que una vez pertenecían a ellos. Aún el templo no era construido exactamente de acuerdo al plan del primer templo. Y, obvio, de acuerdo a los planes del primer templo, que faltaban numerosos artículos. Una de las omisiones que no hallamos en el segundo templo es el arca del pacto, la cual sí estaba presente en el primer templo, a donde habría de cambiar todo. Y aquí que en el primer templo, que era un sistema monarca que prevaleció, con este poder enfoque, gradualmente fue cambiando lo que es los nobles de descendientes reales de la casa sacerdotal y el concilio de los sabios, la cual se desarrolló en el Sanhedrin, que son los hombres de los 72. Todos estos desarrollos y cientos de otras nuevas ordenanzas que fueron enactados para regular la cultura y la vida religiosa. Y de aquí vemos en la vida actual que tomó forma lo que es la adherencia de los códigos mosaicos, la cual tomó cambios y adelantes en consideración. El gran convenio o el gran pacto, que puedes leerlo en el libro de Nehemías, capítulo 9, puede ser visto como una de las primeras constituciones del pueblo de Israel, la cual es una proclamación ceremonial de que el pueblo está obligado a observarlo, todas sus leyes y su Torá, pero denota la aceptancia de muchas otras ordenanzas y costumbres. Los miembros de la Gran Asamblea ahora estaban enfrentados con la obra de proveer patrones fijos
de su comportar en muchas esferas en las cuales anteriormente había sido a su discreción como individuos. Por lo tanto, ellos fueron que crearon, es decir, la asamblea, los sabios de la gran asamblea, fueron los que crearon lo que nosotros decimos en la liturgia de oración, Shemoneh Esrei, que son las 18 bendiciones, que juegan un papel muy importante en la liturgia judía hasta el día de hoy, y que esencialmente fue formulado por la gran asamblea, con otras bendiciones y otras varias costumbres. Los escribas también se volvieron a su atención a los problemas de la fe. Y puede asumir que en el tiempo antiguo, que el primer templo que es el primer templo durante este periodo, que no había formulación precisa en la forma de proceder ni la transmisión, que fue de otra parte en general tradiciones generales, sin que había énfasis particular. Es aquí que la tradición fue desarrollándose y al mismo tiempo el tiempo de los profetas, las escuelas de profecía, los hijos de los profetas y los llamados en la Biblia fueron aparentemente centros de estudios y especulación en estas esferas. Pero la profecía murió en la era de la Gran Asamblea, y la institución fue presentado o traído con obras adicional que fue dado espiritualmente como herencia de los profetas y las generaciones más jóvenes. Parte de esta herencia se mantiene en la liturgia y las bendiciones instituidas por los escribas. De este aspecto se refleja lo que los comentaristas llaman sobre la ley escrita. También otros asuntos de naturaleza mística fueron enseñados como parte de las unidades de ciertos grados de secreto y fueron más tarde añadidos, incluidos como el asunto de Maasei Bereshit, los actos de la creación, o Maasei Merkabah, que fueron lo que es los carruajes divinos, la cual forma mucho más tarde en la historia judía como parte de la Kabbalah. El segundo templo, el periodo del segundo templo fue en la era de la fundación de la ley judía y fue presentado y puesto y su imagen espiritual de la fundación de la ley judía y que fue para marcar el pueblo de Israel. La imagen del pueblo judío que fue moldeado siglos que habría de venir después. La anonimidad de los sabios de este periodo sugiere que generalmente cuando trabajaban en unión, el enfoque era simplemente general, la aceptabilidad en general, y con esta aprobación de esta autoridad suprema espiritual, la gran asamblea en sí mismo, o más bien llamado más tarde Sanhedrin, conocido como el concilio de los 70 ancianos, en la cual en la era habría de compartir todos los problemas que surgían en los argumentos en la vida de la práctica judía cotidianamente y generalmente. Era un periodo tranquilo y gradual en la cual se desarrolla su lugar y preparar lo que es el pueblo judío y el mundo por problemas que habría de surgir más adelante. El papel de la ley oral juega un gran papel en el desarrollo y en la progresión de la ley oral. Esta es la primera parte que tocamos, la ley oral. En el próximo video vamos a tocar la ley oral, pero en la era de los Sugot. Sugot son pares y vamos a ver qué es Sugot. Pares, muy importante. Esto se desarrolla mucho más después y vamos a ver cómo esto cambia en aspectos lo que es la vida del judaísmo mosaico.